También, cómo son los intereses encubiertos, otro de los temas que nos tocaron tratar. Otro a desarrollar era el tema del impacto ambiental, dividido en dos, el tema de la explotación y la exploración de los hidrocarburos y de las armas nucleares. También el tema de si estas prácticas violan o no los tratados internacionales. Y como último tema, pero no menos importante, la posición de la OTAN y su regionalización. Una vez que investigamos y analizamos todos los temas, llegamos a una conclusión grupal que decidimos que estas prácticas militares no son ejercicios rutinarios, sino que son una estrategia con ciertos fines económicos para la apropiación de sus recursos, ya que el archipiélago de Islas Malvinas se encuentra en una posición estratégica que analiza o tiene como estrategia todas las rutas marítimas, en donde tiene una importancia económica y geopolítica. Ahora, para poder avalar nuestras teorías, vamos a presentar un video que es una conferencia del señor Ernesto Alonso, que es el secretario del Centro de Islas Malvinas, que va a hablar sobre el tema, que son las prácticas militares británicas en las Islas Malvinas, también dando como un fundamento a todos los temas que nosotros trabajamos. Ahora. En nuestro punto de encuentro nos acompaña el secretario de Relaciones Internacionales del Centro de Soldados de Islas Malvinas, Ernesto Alonso. Bienvenido a Telesur Noticias, señor Alonso. Buenos días, gracias por la invitación. Señor Alonso, ¿qué lectura recibe de la decisión de Gran Bretaña de lanzar misiles de las Islas Malvinas? ¿Qué repercusiones pudiese tener esta acción? Bueno, esta es una medida que Gran Bretaña la viene desarrollando ya hace muchos años. Malvinas es un campo de entrenamiento militar de las nuevas tecnologías que el aparato armamentístico y toda la estructura que tiene el imperialismo con la presencia a través de la base montada después del conflicto de 1982 sistemáticamente viene violando las resoluciones que en su momento sacó las Naciones Unidas, por ejemplo la resolución 41/11, que insta que el Atlántico Sur es una zona de paz y cooperación, en la cual cualquier actividad y cualquier desarrollo de este tipo de actividades militares y también lo que tiene que ver con la explotación, la expansión que tuvo la OTAN, en este caso, en el Atlántico Sur. Entonces, habría que instar también a las Naciones Unidas, las organizaciones que luchamos por la paz, en el caso de nuestra organización aquí en Argentina, Todos los temas trabajados en el trabajo principal, y ahora como disertante tenemos a dos excelentes presencias, el señor Oscar Filippi, corresponsal de la Armada, y un ex veterano de guerra, el señor Juan Miguel Ángel Peralta, por favor. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con todos ustedes donde... acá. Ahora sí. Hola. Qué bueno. Igual lo vamos a hacer sin micrófono. Dice cuando uno habla sin micrófono porque impulsa la fuerza del corazón. Y cuando el intelecto pasa por el corazón, creo que las cosas salen mejor siempre. Mi nombre es Miguel Ángel Peralta, veterano de guerra, combatiente de Malvinas. En el 82 me tocó el honor de estar con el GADA 601, unidad de ejército que se encuentra acá pasando Camé Norte. Una unidad que se desplegó hacia Malvinas con un material muy moderno, extremadamente moderno, donde el ejército suizo inclusive estaba equipado con todo ese material. Una unidad que estuvo de principio a final y donde podemos decir y sostener que es una unidad de ejército gloriosa porque parte de su gente hoy está jalonando Malvinas con su sangre, sus huesos, y eso marca la soberanía de por vida. Pero ya después nos vamos a ir introduciendo un poquito más. Quiero presentar acá a mi amigo, mi compañero,
a Oscar Filippi, piloto, corresponsal de guerra naval, historiador, investigador. Y cuando veo tantos libros y he leído tantos libros investigando y encuentro un ser extraordinario como Oscar Filippi, donde hace un culto a la lealtad histórica, a la honestidad histórica, porque en esta historia justamente tenemos mucha gente que está transitando entre nosotros, que son los que hemos combatido, pero también tenemos que resguardar en esa lealtad histórica la memoria de nuestros 649 héroes. Oscar. Gracias, Miguel. Realmente el honor es mío compartir una vez más una tribuna con Miguel Ángel Peralta. Él sirvió en el ejército argentino y ayer casualmente en la reunión con este grupo de chicos que desarrolló este trabajo, de alumnos que desarrolló este trabajo, explicábamos por qué siempre hay esta comunidad, ¿no?, entre Armada, Ejército, y existe porque lo que él dice tenemos que rendir, ¿no?, honor a la verdad de los hechos, lo que sucedió, porque hay 649 argentinos que no volvieron, que no preguntaron por qué era la guerra, simplemente tuvieron la obligación algunos y otros cumplir con un juramento que habían hecho y entregaron su vida en defensa de la soberanía argentina. Y si de algo sirve una guerra, en el triste ejemplo que deja después, es precisamente la verdad. Si ocultamos hechos, si los deformamos, si nos separamos del contexto histórico, vamos a cometer o vamos a tener la posibilidad de cometer otra vez el mismo error. Y quienes estamos cerca del manejo de las armas, y especialmente quienes son veteranos de guerra de Malvinas, en ninguno de nosotros puede caber la menor posibilidad de que tengamos la intención de que en algún momento se repita una aventura del tamaño de la que se fabricó en 1982, entre propios y extraños, ¿no? No es momento de analizar cuáles fueron las causas del conflicto en Malvinas. Y en su momento lo podríamos desarrollar, lo he hecho, e incluso esa tesis fue publicada en Londres, o sea que los ingleses no estaban tan en desacuerdo con lo que nosotros pensamos en su momento. Pero este trabajo nos llamó mucho la atención porque ayer en esa charla precisamente los chicos dijeron: uy, ¿para qué le dijimos que viniera? Porque en ese excelente trabajo que hicieron, por empezar en la selección del video, yo lo vi ayer, de lo poco que existe en difusión, dando vuelta por internet, porque es muy poco, es como que está taquillada la información también de Malvinas, apareció este video donde el protagonista, este chico que pertenece a un centro veterano de guerra también, da una explicación muchísimo más que coherente, ¿no?, sobre lo que está sucediendo en Malvinas. Ahora, ¿cuál es la función de los corresponsales de guerra? Nosotros analizamos, en mi caso, mi especialidad es la guerra aérea y naval. Tenemos que seguir estadísticas y mostrarles, de alguna forma, cuáles son las realidades que estamos enfrentando en el conflicto Malvinas. Por otro lado, si algo quiero dejar hoy es sacar de la mente de todos ustedes que Malvinas es un Boca River o un Inglaterra versus Argentina. Existe un mundo, ese mundo, como bien lo explicaba el protagonista del video, tiene sus intereses globales, es manejado por los más fuertes, y yo creo que hasta acá no estamos descubriendo nada, ¿no?, porque si nos remontamos a la historia antigua que estudiamos en el colegio secundario, en el primer año, nos vamos a dar cuenta que siempre fue así. Si queremos que algo cambie, tenemos que empezar a hablar de regionalizaciones y tenemos que hablar de hechos y no de opiniones. O sea, porque el mundo se basa en hechos y no se basa en opiniones, por más que nos pese, ¿no? Hay muy lindas ideas que no pueden plasmarse prácticamente. Y en la práctica lo que se plasma sí es el efecto de lo que uno realmente puede demostrar al mundo que puede llegar a cambiar. Entonces, estamos entrando en el siglo XXI, mi generación se está despidiendo, ustedes van a ser los protagonistas de este siglo XXI, sin duda. Acá en este ámbito académico, que es la Facultad de Derecho, que es una de las mejores que tenemos en el país, dejamos una linda semilla, porque alguno de ustedes seguramente va a tener la posibilidad, a lo mejor,
de ser un día un diputado nacional, un senador nacional, militar en política. Y bueno, la experiencia que nosotros recibimos, mal o bien, si la podemos dejar acá para que ustedes la puedan evaluar y analizar, estaremos haciendo una tarea que realmente sirve, porque la Armada por eso se llama Argentina, no es nuestra, no es de quienes la operamos, nosotros trabajamos en la Armada Argentina. Tenemos la obligación de administrar, operar y resguardar esos bienes que son de la nación argentina, que ustedes nos dan a nosotros en la responsabilidad de saber usarlos para la defensa de la nación. Así que bueno, cuando ellos me plantearon el trabajo, le dije, bueno, vamos a aprovechar, hay una operación que fue clasificada ya en el año 2004, los ejercicios Millennium con la Gran Bretaña. Pero vamos, si te parece, arrancamos con el PowerPoint, ¿o querés agregar algo? Nos vamos a poner cómodos, vamos a sentar así, podemos estar, ya que se han tomado el trabajo de acomodar todo esto, el cable llega, ¿sí? Nos ubicamos. Bien, arrancamos entonces con... Les quería contar, todos estos libros que traje acá responden un poco a también que luego de regresar de Malvinas, yo digo de que uno es un sobreviviente de Malvinas, de la guerra, también es un sobreviviente de la posguerra. Y esto responde a esa desmalvinización que todos conocemos. Luego de un proceso de recuperación en lo físico y en lo psicológico, que nos tocó justamente vivir, cuando uno llega a vivir en situaciones extremas como es en la guerra, y como le tocó justamente a esta unidad de Artillería de Defensa Aérea estar en el peor lugar y en el peor momento, pero creo que como un hombre, como un argentino, estábamos en el lugar que nos correspondía, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. Hay algo que se llama sentido de pertenencia. Cuando tenemos ese sentido de pertenencia y amamos lo que tenemos, lo abrazamos, lo defendemos, entonces yo como veterano de guerra digo, nadie me llevó, sino debe haber un sentimiento natural. Cuando alguien le pega a mi hijo, yo lo defiendo, no le digo al vecino que lo defienda. Y ya cuando Oscar explique un poco cómo caemos a toda esta situación de la guerra, y donde la guerra también es una resultante, una circunstancia, donde es simplemente, cuando uno dice son buenas, son malas, lo que es malo es justamente las ambiciones de medida de los seres humanos. Cuando yo termino de comer todo en mi casa y comienzo que me meto en la casa de mi vecino y le empiezo a robar las cosas, y así sucede en el orden mundial también desde un principio que nace una nación tan rica como la nuestra. Claro, luego de la recuperación comencé a ver todos estos libros, a estudiar, a analizar el porqué. Comencé a ver la legislación y ustedes como profesionales de derecho, esto simplemente es hasta el año 97 la legislación del veterano de guerra. Perversa, destructiva, contradictoria. A unos sí, a otros no. Olvidos, distancias. Todo lo contrario que se tendría que haber hecho con el veterano de guerra, asistencia médica, etcétera, etcétera. Pero bueno, y aún así seguimos todavía con una laguna. Más que una laguna, yo digo que es un océano de espíritu donde todavía no tenemos una ley que determine quién es veterano de guerra. Tristemente, ¿no? Pero está dentro de la realidad y de lo que vamos a explicar hoy acá con Oscar, más allá de la situación puntual de lo que sucede en el sur. Y es por eso que después de haberme recuperado comencé a investigar y a trabajar sobre los libros, Informe Rattenbach, muchos libros, hasta inclusive libros ingleses, películas inglesas, No Picnic, bastante equilibrada, donde vemos al comandante inglés Jeremy Murvis en parte de ese libro, y en esa película solo faltaba el aliento de los argentinos para caer derrotados. La situación era extrema, tanto de los argentinos como de los británicos. Pero volviendo al tema de la investigación que uno hace, y en estos libros encontré un libro que camina, que habla, que piensa, que investiga, que razona y que tiene un sentido equilibrado y, como decía hoy, esa lealtad a la historia, a los hombres que integran esa historia, esa honestidad intelectual, donde ponemos un sano equilibrio. Más allá de que a Chino, el primer muerto, digo que la primera baja que tiene esta historia es la verdad. La segunda baja es la unidad. Y parece que es un fenómeno que nos pasa en el mundo. No decimos solamente Argentina, la unidad es un problema del mundo, un problema nuestro también.
cuando queremos entender lo macro, analizamos de lo micro, de la familia, ¿no? Y ahí vamos a comenzar a entender la distinta problemática que vivimos, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Y, como decía, esa honestidad intelectual, esa lealtad a la historia, justamente lo encontré en Oscar Filippi. Y es por eso que con ustedes les pedí, ¿no es cierto?, la posibilidad de que participe Oscar, porque ahí justamente vamos a encontrar el sano equilibrio de esta historia, de lo que sucedió en el 82, lo que pasó a posterior, lo que está sucediendo hoy. Porque mi intención también es poner en ustedes un poco de esa verdad histórica, de esa verdad de la realidad, porque también en ustedes está mi esperanza y es también parte de esa herencia que quiero dejar a mis hijos, un país ordenado. Y ustedes seguramente van a tener en sus manos el poder de manejar uno de los poderes que conforman esta nación y poder tener la tranquilidad de morir el día de mañana, porque hemos sembrado un granito de arena en ustedes, una semilla pequeña, contundente, para que el día de mañana que tengan que resolver, determinar algo, lo hagan sobre las bases, como lo ha hecho Oscar Filippi y lo que pueda estar acá. Lo mío simplemente es presentarnos a Oscar y estar con ustedes. Simplemente después de una guerra, pero los agradecidos somos nosotros, a todos ellos, por lo que han hecho y por lo que siguen haciendo, ¿no? Testimoniando a la sociedad, cada uno con su verdad, porque si yo puedo dar fe es que hubo 10.000 combatientes sobre las islas y hay 10.000 versiones diferentes. Me tocó con 2 infantes de Marina del Batallón de Infantería Marina 5 que recibieron la carga del famoso regimiento galés en la noche del 13 al 14 de junio. Estaban separados por 5 metros. El pozo de zorro de uno del otro estaba a 5 metros de distancia. Los dos tenían 2 versiones distintas de esa misma carga que tuvieron que sufrir, que fueron cargas a bayoneta calada. ¿Y por qué? Porque la sensibilidad de cada uno, el ángulo donde estaba viendo la guerra y la historia eran diferentes. 5 metros eran 2 vidas distintas. Ahí se pelea por la vida, no por otra cosa. El shock emocional es tremendo. Todavía 30 años no nos damos cuenta de lo que esta gente tuvo que vivir y hoy quiere transmitir. Por eso el agradecido soy yo de que Miguel me convocara a este curso. Bueno, vamos a arrancar por el principio. El 2 de abril de 1982, la República Argentina recupera, como todos sabemos, las Islas Malvinas a su patrimonio geográfico e histórico. Y la Gran Bretaña, pese a lo que especulaba la Junta Militar de Gobierno en ese momento, que se jugaban a que los ingleses no venían, pese que el señor Galtieri, cuando salió al balcón en esa Plaza de Mayo, que lo emborrachó un poquito, al verla llena de gente, le dijo a los ingleses: si quieren venir, que vengan, presentaremos batalla. Este muchacho no había leído la historia de la Gran Bretaña. A lo mejor si los invitamos a un partido de fútbol no vienen, pero si los invitamos a una guerra, den por seguro que van a estar presentes. Y vinieron. Formaron la Operación Corporate, así la llamó la Gran Bretaña, a esta operación que comenzó a gestarse en 1980, junio de 1980. Los diarios de la época, que ustedes van a leer, tanto ingleses como argentinos, dicen que ellos pudieron preparar 2 portaaviones, el Invencible y el Ernest, 24 buques de guerra, 15 naves auxiliares, 42 buques mercantes, 52 aviones a bordo de ambos portaaviones, 136 helicópteros. La Argentina en todo el país y en las 3 Fuerzas Armadas juntaba 37 helicópteros. 6 submarinos, de los cuales 3 eran convencionales, y ahí es donde nuestros primos chilenos tuvieron algo que ver, y 3 nucleares. El Conqueror, el Spartan y el Spanish, creo que era el otro. Vamos a ver. Eso cuando arrancamos. En pleno conflicto, esa fue la flota que se nos vino encima, la Task Force 317. Ya para irnos metiendo en lo que fue la militarización de Malvinas y finalizado el conflicto, en 1984, ellos, a un costo de 400 millones de dólares, finalizan las tareas arriba en el aeropuerto de Mount Pleasant, en la misma isla Gran Malvina. Está a una distancia de 45 kilómetros aproximadamente de Puerto Argentino,
y concluyen un puerto de aguas profundas. Malvinas tiene la ventaja que no tiene el continente argentino, por ejemplo, ¿no? Nosotros no tenemos la facilidad geográfica de tener puertos naturales. ¿Por qué? Porque las mareas de Bahía Blanca hacia el sur tienen un desarrollo que van de los 4 a 6 y de los 7 a 14 metros. Son edificios de 2 a 6 pisos que es el mar que va y viene. Y es muy difícil, no tenemos puertos naturales de gran profundidad. De ahí la importancia estratégica que tiene la base naval Mar del Plata también y el puerto de Mar del Plata. Bueno, ellos tienen esa facilidad y construyen el puerto nuevo, que así se llama, Newport, en Bahía Campamento. Lo conectan porque está a solo 5 kilómetros de Montplezán. Ellos siempre hacen algo con un verdadero sentido estratégico. Asfaltan toda la zona, hay facilidades para almacenamiento de combustible aeronáutico, para combustible naval, y a su vez tienen facilidades para reparaciones de buques. ¿Por qué? En las Islas Georgias, durante 1932, durante el desarrollo del conflicto, ellos recuperan primero las Islas Georgias porque ahí tenían facilidades operativas y tenían facilidades para el trabajo en buques, cosa que los buques averiados durante el conflicto de Malvinas pudiesen ser remolcados o trasladados para su reparación en las Islas Georgias. Para evitar en un futuro, en una acción futura posible, que eso sucediera, ellos ya le otorgaron facilidades operativas y de reparaciones navales a este puerto nuevo al ladito del aeropuerto de Montplezán. Pero bueno, acá hay que ir viendo lo que yo les decía, no podemos desprendernos del contexto histórico mundial. O sea, en 1833 los ingleses establecen en Malvinas por una razón, o sea, es un paso no bioceánico, trioceánico. Malvinas controla el Pacífico Sur con el Atlántico Sur y el Atlántico Sur con el Índico. Y hoy es a su vez la gran llave de ingreso a la Antártida Argentina, donde ya hay 45 países que tienen bases de estudio científico, entre comillas, porque son de arrelevamiento económico, cada una de las bases que están distribuidos en el sector antártico. No en el Antártico argentino, en toda la Antártida hay 45 países con presencia, casi todas en el sector antártico argentino, hay 41 dentro del sector antártico que reivindican la Argentina, Chile e Inglaterra. Casi el mismo quesito que nosotros vemos dibujado en el colegio secundario, bueno, ese mismo quesito, un grado más, grado menos de longitud, perdón, es lo que reclaman Chile y Argentina e Inglaterra como propios también. En esa época, para 1982, estábamos en plena Guerra Fría, todavía existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para algunos de la facultad que se han nacido ya por fines del 89-90, hablar de esto es hablar de historia antigua. Pero bueno, a mí me tocó ser piloto en esa época, o sea que no está tan lejos todavía, como pueden ver, 115 años no es nada. Ese enorme crecimiento que había tenido la Unión Soviética era una fuerza que nace después de la Segunda Guerra Mundial, como una fuerza continental, porque ocupaba un punto geoestratégico fenomenal, lo vamos a ver después en un mapa, que controla Eurasia. O sea, nosotros, ustedes piensen, en el secundario la mayoría de nosotros estudiábamos Europa un año y Asia el otro. ¿Qué violan los ingleses? Después esos programas eran ingleses. Nunca podíamos entender que Eurasia era un solo continente y que es el continente que maneja el mundo. ¿Por qué? Porque está la concentración económica y de gente mayor en todo el planeta. Entonces los argentinos que lo estudien por separado para que los chicos tengan más facilidades. Pero en realidad ellos controlaban el centro de lo que Mackinder llamó en ese momento la isla del mundo, ¿no? Eurasia, la isla del mundo. Lo controlaba la Unión Soviética, era una potencia continental. Para 1962-65, el despliegue que ellos tenían naval era simplemente de defensa sobre el Océano Pacífico y fundamentalmente sobre el Mar del Norte, que es lo que vemos en el mapa de arriba. Pero, o aquí que dentro de la gente que manejó el Politburó de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas aparece un almirante, Sergei Gorshkov, se llamó este hombre, que él decía que la política de la Unión Soviética debía ser también expansionista, al igual que lo eran en ese momento el mundo marítimo que lideraba Estados Unidos e Inglaterra.
Por lo tanto, la Unión Soviética también tenía que navegar, y tenía que navegar mostrando la bandera. En 1978 tenemos un conflicto en Argentina por la presencia de pesqueros rusos y polacos frente a nuestras costas. La Armada Argentina, yo fui testigo de esa acción, hundimos un buque factoría ruso que hizo fuego sobre un destructor argentino. Claro, tenía el pabellón de la Unión Soviética, era como que flameara la bandera americana. Bueno, se comunicó la situación beligerante en ese momento y se dio la orden de hundir el buque, así que se despegó del Cordobés 25 de mayo y se hundió el buque. Hubo 19 tripulantes desaparecidos, recuperamos del mar más de 130, y al año siguiente en España se escribió un libro que es el que le va a dar una base después, para 1982, al primer tratado internacional del derecho del mar sobre las 12 o 200 millas, ¿no es cierto? Cuál era el mar territorial y cuál era la zona económica exclusiva. En esa época la Argentina reivindicaba las 200 millas por ley nacional. España apoyó totalmente la acción que había tenido la Armada Argentina sobre los buques soviéticos. Ese enorme crecimiento que tuvo la Unión Soviética, bueno, llega para 1982 a tener el despliegue que ustedes ven en el mapa inferior. No solamente tenían una gran fuerza submarina, y los submarinos rusos llegaron a tener mayor capacidad de ataque que los submarinos norteamericanos, y fundamentalmente muchísima más cantidad, sino que también desarrollaron una flota de superficie con un tonelaje más que importante y con buques muy grandes. Ellos son especialistas en misiles de largo alcance, los rusos, con mucha mejor puntería que los que tuvieron los norteamericanos en esa época, y tenían buques de la clase Udaloy, por ejemplo, que podían disparar misiles por encima del horizonte hasta 550 kilómetros de distancia con carga nuclear, lo cual era una amenaza. Toda la situación mundial de ese juego que se daba entre un mundo dividido, ¿no?, por dos potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, iba generando juegos y alianzas, hasta que toda la problemática africana, apoyada desde la Unión Soviética, da que en Angola se establezca un gobierno que es prosoviético, y es ahí donde la Unión Soviética adquiere facilidades navales más que importantes. Esto es para 1980, en los puertos de Lobito y Luanda, en Angola. Y en 1981 yo también tuve la oportunidad, a bordo de una sección de A4, de interceptar aviones de reconocimiento naval soviéticos que volaban en la milla 205 frente a la República Argentina, que habían despegado de esa zona. Ese enclave en Malvinas cobraba una importancia inusitada de golpe. Para 1980, la presencia de buques y aviones soviéticos en Angola, con un radio de acción enorme, podía llegar a desestabilizar algo que a ellos les interesaba mucho. Vamos a ver. Ahí ustedes habrían leído las rutas de comunicación marítima. La más importante, ustedes la pueden ver, estas son todas las líneas de comunicación marítima mundiales, con más de 500 millones de toneladas al año, es precisamente la que pasa por debajo de Sudáfrica, frente a las Islas Malvinas, donde va el 77% del crudo que necesita la Europa occidental y que necesita la costa este de los Estados Unidos. Un 33% de lo que consume va a parar a la costa este. ¿Proveniente de dónde? Proveniente del Medio Oriente. Hablando del Medio Oriente, estamos hablando de Irak, estamos hablando de Afganistán, estamos hablando de Irán, estamos hablando de Libia, estamos hablando del conflicto que hoy está en plena crisis. Ustedes saben que lo de Siria y lo de Irán es cuestión de horas. Cuando Naciones Unidas le dio el estatus hace muy poquitos días a Palestina de Estado observador, y por aquello de que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, yo les digo guarda, porque el conflicto va para encenderse un poco más. Este es el mundo que se vive. ¿Por qué se vive este mundo? Porque, pues por un lado sí, puede ser la apetencia económica, a veces lo vemos, ¿no?, desde el lado de la zurda y la derecha. No existe más, desde que se cayó la Unión Soviética, la zurda y la derecha. No existió en esa época porque eran intereses comunes divididos en dos bloques,
para poder uno forzar al otro a una mayor producción económica y una mayor producción de control. De los dos, el que triunfara se quedaba con todo. Obviamente triunfa Occidente y se queda con un mundo cuasi globalizado que le está costando muchísimo globalizar. ¿Pero por qué pelea? Pelea por los recursos. Dentro de 50 años, cuando ustedes estén en esta situación de edad en la que estoy yo y tengan 2 nietos como yo, van a estar analizando cuál es la energía alternativa. Porque hoy lo que está preguntándose todo el mundo, los economistas más expertos y los ingenieros en sistemas petroleros, es cuál es el secreto que está bajo 7 llaves en los cajones de Estados Unidos. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es el techo de la producción petrolera en el mundo? Hoy consumimos 95.000 millones de barriles diarios de petróleo en el mundo. Y hasta la última estadística que conocíamos estábamos produciendo 113.000 millones nada más. Quedaba muy poco para la reserva. Cuando vemos encenderse el conflicto en Medio Oriente, cuando vimos el esfuerzo sobre Irak y sobre Afganistán, Afganistán tiene que ver con la droga, no tanto con el petróleo, pero también es un ente dominador, eso lo analizaríamos otro día. Pero van por Irán, ¿por qué? Porque Irak e Irán juntas producen diariamente la cantidad de barriles de petróleo que produce ¿quién? Arabia Saudita, que es un socio molesto para Estados Unidos. Pero una vez que tengan controlada la producción de Irak y de Irán, van por Arabia Saudita, van contra el mundo árabe. Por ahí que de golpe, cuando en 1989 cayó el muro de Berlín, al señor Henry Kissinger, que para mí es el dios de la guerra, el que ha tenido el siglo XX. Yo tengo guardado el recorte del diario La Nación, en un reportaje que le hicieron, le preguntaron, y ahora que se cayó la Unión Soviética, ¿quién es el enemigo del Occidente? Se dio vuelta y muy suelto del cuerpo dijo, los árabes. Y ahí nace Bin Laden. Y estamos corriendo a Bin Laden y lo mataron 3 veces, después que lo mataron lo tiraron por un portaaviones, dicen que hicieron un entierro musulmán. Yo tenía entendido que los beduinos vivían en el desierto, no en el medio del océano, pero bueno, ellos a su modo lo enterraron como él pidió, pero habían pedido que le tiren las cenizas en el mar. Pero ironías aparte, esa ruta de comunicación marítima es la más grande que tiene el mundo y pasa frente a las narices de Malvinas. Para 1980, cuando empezó la presencia militar soviética en Angola, Estados Unidos e Inglaterra estaban intentando una hazaña casi imposible. Y para aquellos que han transitado un poco la historia a lo largo de esta carrera, se van a acordar de un nombre y un apellido, Mikhail Gorbachev. Ese fue el hombre que transformó la Unión Soviética, que hizo la apertura de la Unión Soviética. ¿Y quién lo impulsaba? Lo impulsaban capitales occidentales. Pero Mikhail Gorbachev, en esa época, era un hombre de 45 años, que tenía que ser introducido en un politbulo que de edad promedio los pibes tenían 79. Que habían arrancado en plena revolución bolche en 1917, habían transitado toda la transformación, ¿no?, de lo que había sido la Rusia zarista a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, habían vencido en la Segunda Guerra Mundial a un costo terrible, habían logrado que la Unión Soviética sea una potencia y la tenían que entregar. Si la política de Gorbachev y quienes la impulsaban no triunfaba, la perestroika no llegaba y la guerra era un hecho. Entonces, ¿qué necesitaba Inglaterra? Reforzar militarmente las Islas Malvinas. Y para eso estaban los tarados, que en su momento formaron la Junta Militar de Gobierno, tristemente célebre en todos sus aspectos, que nos condujeron de 1976 a 1983. Quienes sin ver estos mapitas, que yo sí había visto en la escuela de guerra, pero evidentemente cuando llegas a general te olvidas, no lo analizaron, y si quieren venir que vengan. Esa fue la conclusión en ese momento el señor Leopoldo Fortunato Bertini. No le digo general porque ya no lo es, la comisión Rattenbach lo degradó. La comisión Rattenbach recomendó el fusilamiento de la Junta Militar. No lo hicimos, y fue una triste y lamentable decisión, porque acá los culpables nunca pagan, entonces los errores siempre se repiten. Yo no estoy a favor de la pena de muerte, mucho menos, pero ante situaciones como esta, yo creo que vale la pena la reflexión, porque lo que no hay que volver a hacer y a repetir jamás que 3 delirantes puedan manejar
la situación de 1000 argentinos que tuvieron que ir a combatir de la noche a la mañana, sin preparación ninguna, sin un Estado Mayor conjunto, porque cada una de las fuerzas actuábamos de acuerdo a lo que nosotros entendíamos que era lo correcto, y los ingleses con la planificación británica, con una tecnología muy superior y con el apoyo, así todo necesitaron el apoyo directo de Estados Unidos y de la OTAN para poder vencer el conflicto en Malvinas. Pero bueno, esa era la situación que se daba. Vamos a ver. Este era el mapa que yo les decía, la Unión Soviética. Esta es la plataforma con la prospección nueva hasta la milla 300, que nos puede llegar a corresponder si es aprobado el trabajo que se hizo con la COPLA ahora. También la hizo Inglaterra desde Malvinas, y el espacio marítimo en conflicto es ese, 5,5 millones de kilómetros cuadrados, nada más y nada menos, que están en discusión entre Argentina y Gran Bretaña. No hay conflicto. Es el mayor conflicto que hoy existe sobre la Tierra. ¿No tienen ellos derecho a defenderlo? Sí. ¿Nosotros no tenemos derecho a defenderlo? No. ¿Hacemos alianzas regionales pese a que nos vienen a buscar? No, no las hacemos. Chile hace 15 años que está haciendo unos deberes excelentes con nosotros. ¿Por qué? Porque hace 15 años que viene invirtiendo en Argentina. Mientras los capitales de ellos tengan rinde en la República Argentina, no vamos a tener conflicto. Y si un día pasa algo... O sea, ustedes lo han visto a lo largo del desarrollo de la carrera. Para cualquier país en el mundo, construir la paz puede llevar siglos. Perderla, un loco y un segundo. Nada más, y muchas gracias por la invitación. A todos los que nos vinieron a escuchar. Señor Peralta, usted mencionó la ley esa ley, ese librito blanco que tiene ahí. Quería preguntarle lo de veterano de guerra, ¿no? Es decir, se ha logrado una uniformidad acerca de la definición, porque conocí hace poco, en un acto, veteranos de guerra del Canal de Beagle. Claro. ¿Cómo es el tema? No. Veteranos, ¿qué dice el derecho internacional humanitario? Claro. ¿Qué dice el derecho interno? Esto no responde a ninguna casualidad, sino causalidad de una ausencia de un marco jurídico que determine quién es veterano de guerra. En una guerra totalmente atípica, donde se determina sobre una isla, donde tenemos naves que se desprenden del continente, la interpretación del TON, TOAS y TOS. La vez pasada lo tuve en la presentación, justamente uno de los estudios jurídicos más importantes de Buenos Aires, donde se hablaba solamente del TON y se interpretaba que el TON era sobre las islas, ¿no? Y el TOAS, todo lo que sucedía alrededor. Entonces, cuando yo pido la palabra, le digo, señores, cuidado que el TON, el Teatro Operación Atlántico del Sur, el TON, el Teatro Operación Malvinas, muere el día 7 de abril por el decreto 700, y ahí comienza a funcionar el TOAS, Teatro del Atlántico Sur, Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Y si uno le pregunta a 100 personas, 99 van a decir, no, TON son los que estuvieron sobre Malvinas y todos dentro de alrededor. En este momento, hace poquitos días, fue aprobado en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, un proyecto salió de diputados, fue modificado en senadores y ahora regresa a diputado. Y es una ley que habla solamente del TON. Está beneficiando, declaramos ciudadano ilustre. Estamos hablando de todo un proceso que pasa por la Cámara de Diputados, va a senadores, ahora va nuevamente a diputados. Y es un proyecto que va a beneficiar a muy pocos. Los que estuvieron entre el 2 y el 7 de abril son de Malvinas. O sea que por ese decreto 700 el TON muere el 7 de abril y comienza a funcionar el TOA. Cuando uno hace un análisis de todo el compendio de leyes de los veteranos de guerra, esos son todos beneficios, absolutamente todos beneficios, y los que siguen hasta hoy en fecha son todos beneficios. Yo digo de que acá no es casualidad, sino hay una intencionalidad para dejar una puerta abierta, y es así como sucedió, donde en el año 82-83, de acuerdo al censo que se había hecho a través de una encuesta que había hecho Ceballos Buroni, dos médicos neurólogos que hicieron la medicina en Malvinas, justamente, un libro muy importante,
y hasta ahí éramos 14.700. En el año 99 ya comienzan a aparecer algunos beneficios, ya pasamos a ser 17.000, la guerra siguió y no me di cuenta, me llamaron, y hoy hay 24.000 pensiones. Y también tenemos más de 500.000. Nosotros no podemos controlar nuestro padrón porque no hay una ley. Ustedes para ser abogados tienen que cumplir un montón de requisitos, etcétera, etcétera, para poder llegar a tener el título de abogados. En este caso hay una ausencia, y se lo he planteado a nivel ejecutivo, hemos estado en contacto también con el Ministerio de Defensa, pero no hay una ley que determine con claridad pura y exclusivamente que diga el veterano de guerra es esto. Y es también como eso, sabemos que en Plaza de Mayo hay un campamento donde hablan, nosotros también somos veteranos de guerra, tenemos 17 muertos. Yo les puedo decir que yo tuve el honor de ser presidente de la Federación en 2 oportunidades, tuve también el honor de integrar la Comisión Nacional de Veteranos de Guerra entre el Ministerio del Interior, donde pasaron todas las carpetas de todos estos hechos no comunes. Cuando ellos hablan de 17 muertos en el continente, no murieron en combate, sino murieron por accidente y por enfermedad. ¿Qué es lo que ellos sostienen? También hubo combate en el continente. También hay que tener en cuenta de que la claridad de toda esta historia, lo que sucedió en el continente, va a ser muy difícil de entender si hubo o no, porque hay 99 años de secretos de guerra por parte de Inglaterra. Algo están guardando, algo están reservando o algo no quieren mostrar. Y es por eso que uno insiste, por una cuestión de respeto primero a nuestros muertos. Cuando yo hago un análisis simple para determinar qué condimento debe tener el hombre para que va a ser considerado veterano de guerra, yo hablo de 3 componentes. La gloria, que a mí no me asiste porque yo regresé. La gloria, el patrimonio justamente de aquellos que lo dieron todo, su vida, esos 642 hombres que lo dieron todo, esos son dueños de la gloria. Después queda el honor y el horror. El honor, yo como veterano de guerra, como combatiente, lo puedo compartir absolutamente con todos aquellos que se sienten identificados con la causa Malvinas y han hecho algo y están aportando algo. Entonces todos somos dueños de ese honor. Pero hay algo intransferible, que está guardado dentro de esta mochila imaginaria que tenemos cada uno de los combatientes, que es el horror de la guerra. Como le explicaba ayer a estos queridos doctores, abogados que me atendieron ayer muy bien, ya prontito, fue necesaria más de 3 años de recuperación psicológica y física. Yo perdí un oído, neuropatía crónica, un estado de locura total, porque cuando uno comienza a regresar al presente, parece que el presente no existe y seguimos quedando en esa trinchera, seguimos combatiendo, sentimos el ruido de un avión, nos tiramos cuerpo a tierra, tenemos más baja en tiempo de paz que en tiempo de guerra por suicidio. También hablamos de una irresponsabilidad por parte de muchos, ¿no? Donde la indiferencia parece que era parte del tratamiento, la falta de respeto a la historia. Los chicos de la guerra, esta película tan tendenciosa que llevó y arrastraba al suicidio más de uno, porque ese soldado que se veía con los mocos colgando, llorando en un rincón, como mostraban en esa película, los chicos de la guerra, atentaba contra la dignidad y el respeto de ese hombre. Y si ese hombre se veía identificado en esa película, eso soy yo, y se terminaba matando, porque el traje venía quebrado de esa situación límite y veía cómo lo mostraba esa producción. Y terminaba matándose porque atentaba y sigue atentando contra la dignidad y el respeto del hombre que combatió. No nos metemos con la conducción porque creo que ya Oscar fue bien claro lo que era conducción. No somos ni la conducción de la guerra ni de las decisiones políticas, ni somos parte de la guerra de la década de 70. Somos los que combatimos y cumplimos con un mandato constitucional, pero también cumplimos con un mandato natural de defender lo nuestro. Y todavía seguimos luchando para sostener esto que es la condición nuestra, porque si no comenzamos a desvirtuar este horror que hablamos. 3 años de recuperación psicológica, de mi salud en lo físico, para poder contar quizás hoy que un 3 de junio fue el peor día de mi vida, donde junto a otro compañero de acá de Mar del Plata enterramos un pedazo de cara en un lugar donde nadie lo pisara, al lado de una roca. Cuando fui por una avenida de un equipo me encontré con el horror, me encontré 4 compañeros míos despedazados. Y antes no lo decía, y siento que mi cuerpo reacciona, porque estoy hablando de algo que no lo voy a perder de por vida. Son esos traumas que los profesionales nos enseñan a vivir. Como cada uno de ustedes quizás hay un dolor, hay algo que nos pega porque se nos fue un ser querido. Lo más importante es comenzar a aprender a convivir con eso, porque es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. La ausencia de ser querido es parte. Situaciones extremas donde se te van tan rápido de una bomba, donde por ahí hasta invertirse esta condición de argentino que tenemos
por esa cuestión cristiana, no matar, matás en defensa de la nación. Eso nos hace distinto al movilizado. El movilizado que estuvo en el continente también tiene derechos. También hay que honrarlo, pero cuidado, no son combatientes. Y no es por un sentimiento mezquino, no es un sentimiento mezquino, es simplemente por una cuestión de respeto hacia aquellos que murieron y hacia aquellos que hemos sufrido lo que es la guerra, el horror de la guerra. Porque también eso nos obliga a traer acá a gente como Oscar Felipe, a ayudarlos a ustedes, a preocuparme que esté la bandera, para que esté esto, para que esté... Porque queremos potenciar en ustedes ese sentimiento de paz, ese sentimiento a la verdad, esa acción a la verdad. Invitarlos a investigar y buscar permanentemente la verdad de esta historia. Como dije hoy, la primera baja, siempre está en un gran mérito, el primer muerto que es el chino, es la verdad, la segunda es la unidad. Y si no tenemos una ley que determine quiénes somos nosotros, vamos a terminar siendo 500.000, por una cuestión económica. Cuando no teníamos absolutamente ningún beneficio, el primer beneficio comienza a aparecer después de los 8 años y 9 meses, una pensión que a plata de hoy serían 300, 400 pesos. Después aparece el decreto 1244, comienza a haber un incremento, ahí pasamos a comenzar a ser 17.000. Hoy hay 2 pensiones que arrancan ya en el año 2003, 2005, que son 3 pensiones jubilatorias mínimas, y comenzamos a aparecer en un escenario distinto donde nos aplauden, donde nos miman, donde nos quieren, porque si hay alguien que nunca nos abandonó fue la sociedad. Pero comenzamos a aparecer en un escenario distinto, donde en otras épocas nos íbamos a luchar por un beneficio de esto, y terminamos a los paros con aquellos que defendían los portones de la Casa Rosada. Entonces, en esa lucha que tuvimos desde un principio, año 83, 84, 85, donde no teníamos que ser nosotros los que estábamos gestando esto, tenía que haber sido el Estado. Esto no nace por la voluntad política, nace por el esfuerzo de los combatientes y por las instituciones de veteranos de guerra y por todos aquellos que se fueron sumando, como es el caso de Oscar, como es el caso de ustedes hoy en día. Así como ustedes hoy se están sumando también, allá por el 83, 84, 85 también se sumaron mucho. Pero los invito a ustedes que son los profesionales justamente de la justicia, de que cuando tengan la oportunidad de hablar con aquellos que tienen poder de decisión, hay que esperarse y preocuparse para que haya un marco jurídico que determine quién es veterano de guerra, por una cuestión, como decíamos, de lealtad a la historia, honestidad intelectual, pero lealtad sobre la historia, porque en esa lealtad y en ese respeto están justamente nuestros 649 héroes nacionales, que lo dieron todos. Creo que por ello es donde nosotros tenemos que luchar mucho. Queremos agradecer a todos los que vinieron a escucharnos, agradecerles al compromiso que aceptaron ellos, que quisieron ayudarnos y asumir este compromiso junto a nosotros, nos ayudaron en todo. Y queríamos entregarles un certificado por el compromiso asumido y pedirles un fuerte aplauso. Muchas gracias. Ahora los invitamos a pasar a... María José. Una foto más. Perdón. Queríamos promocionar también lo del video. Leonor, ¿podés decir dónde pueden ver este video, todo lo que se ha filmado, lo que han realizado ustedes? Bueno, gracias. Anuncie sus productos en Training Time TV. En Capital Federal, Buenos Aires, 022 Argentina, 54 11 57 94 5025. en Central Mar del Plata, Buenos Aires, 022 3 4 7 3 7 9 4 9.